Bienvenidos a Perceptalia, el espacio donde pensamos sin prisa, entendemos sin miedo y descubrimos que la filosofía está en todas partes. Hoy nos vamos a meter con algo que usamos, pues, todo el tiempo, a cada momento casi sin darnos cuenta: el lenguaje, las palabras. Es curioso, ¿no? Uno se pregunta a veces por qué la palabra árbol se refiere pues a un árbol. Claro, ¿pudo haber sido al revés? ¿O es solo un acuerdo que hicimos hace miles de años y ya? Justo. Y para empezar a explorar esto, hay un experimento fascinante, el del efecto Bourbaki. Ah, sí, es buenísimo. A ver, se muestran dos figuras. Una es redondita, con curvas, suave. Y la otra es todo lo contrario, puntiaguda, con ángulos, como una estrella rota. Y te dan dos palabras que no existen: boba y kiki. La pregunta es sencilla: ¿cuál es cuál? Y la respuesta es casi inmediata, ¿no? Casi visceral. Totalmente. Buba tiene que ser la forma redonda. El sonido mismo es redondo. Se siente suave al decirlo. Y Kiki, pues Kiki es la puntiaguda. El sonido es agudo, cortante. Fíjate que lo más increíble es que más del 95% de las personas en todo el mundo, sin importar su idioma, hacen la misma asociación. O sea que la relación entre el sonido y lo que significa no siempre es tan arbitraria. Exacto. Esto como que choca de frente con la idea de que el lenguaje es solo una etiqueta que le ponemos a las cosas. ¿Será que hay algo en el sonido mismo que ya nos está diciendo algo sobre el objeto? Esa es la gran pregunta, y nos lleva directo al tema de hoy: la filosofía del lenguaje, que no es lingüística, ¿eh? Cierto. La lingüística describe cómo funcionan los idiomas. Pero la filosofía se pregunta algo más profundo. ¿Cómo es posible que el lenguaje signifique algo? ¿Cómo funciona esa magia? Y esa tensión entre si el significado es natural o es un acuerdo, pues resulta que no es nada nueva. Para nada, nos lleva derechito a Platón, a su diálogo Crátilo. Es que es increíble. Esta misma discusión, pero hace más de 2000 milenios. Tal cual. Y ahí Platón nos presenta un debate, casi una pelea, entre dos posturas. Por un lado está Hermógenes. El convencionalista. Él defiende con todo que los nombres son por puro acuerdo social. Mesa es mesa porque todos acordamos llamarla así, y punto. Y su argumento parece muy lógico, ¿no? Es la explicación más obvia para que existan el inglés, el francés, el español. Claro, si hubiera un nombre natural para perro, pues todos le diríamos igual. Pero del otro lado está Crátilo. Crátilo, el naturalista. Y su idea es la verdad mucho más poética. Él decía que cada cosa tiene un nombre correcto por naturaleza. ¿Cómo que correcto? Sostenía que las palabras son una especie de imitación, una mimesis de la esencia de las cosas. Que el sonido de la palabra fluir debería capturar la esencia del movimiento del agua. Que es, de cierta forma, lo que sugiere el efecto Bourbaki. Exacto. Es como si la neurociencia moderna y Crátilo se estuvieran guiñando un ojo a través de los siglos. Ok, pero el convencionalismo, la idea del acuerdo, nos deja un problemón. Un problema enorme. Y es el que creo que está en el fondo de todas estas lecturas. Si todo es un acuerdo, ¿cómo nos aseguramos de que mi idea de libertad es la misma que la tuya cuando usamos esa palabra? Justo. Para una silla es fácil, la señalamos. Pero para justicia, para amor, ¿cómo funciona el acuerdo ahí? Se vuelve muy frágil. Y para intentar resolver esto, los filósofos han propuesto varias teorías. Es como querer atrapar humo con las manos, pero los intentos son fascinantes. El primer gran intento de atrapar el significado lo encontramos en John Locke. Él lo sitúa todo dentro de la cabeza. La teoría de las ideas. Correcto. Locke dice algo como: las palabras nada significan excepto las ideas que están en la mente del que las usa. O sea que la palabra es como un signo externo de una idea que es interna y privada. Exactamente. Cuando digo nostalgia, estoy usando ese sonido para intentar mostrarte el sentimiento que yo tengo en mi mente. La palabra es el puente. Suena bien, pero volvemos al mismo problema, ¿no? ¿A cuál? ¿Cómo sé yo que tu idea de nostalgia es igual a la mía? Si el significado está encerrado en la bóveda privada de cada mente. El puente podría ser muy inestable. Claro, la comunicación se vuelve casi un acto de fe. Y esa objeción es la que llevó a otros filósofos a buscar el significado fuera de la cabeza, en el mundo real, en lo objetivo.
Y ahí entran Frege y Russell con la teoría referencial. Que dice en pocas palabras que el significado de una palabra es el objeto al que se refiere en el mundo. El significado de luna es, pues, ese satélite que vemos en la noche. Simple. Parecía la solución perfecta, sacar el significado de la mente subjetiva y anclarlo en la realidad. Pero claro, Frege se dio cuenta de que no era tan simple. Ajá, con su famoso ejemplo, El de la estrella de la mañana y la estrella de la tarde. que ambas se refieren al mismo objeto, al planeta Venus. Tienen la misma referencia. Exacto, pero es obvio que no significan lo mismo. El conocimiento que te dan es diferente. Entiendo. Alguien podría saber de una sin saber de la otra. Por eso Frege dijo que además de la referencia, que es el objeto, las palabras tienen un sentido. El modo de presentación. Eso es como la información o la descripción que te lleva al objeto. Son dos caminos distintos para llegar al mismo lugar, Venus. Pero hasta esa teoría tan elegante tenía sus problemas. Sí, y Russell encontró uno buenísimo. Plantea un acertijo con una frase muy simple. El actual rey de Francia es calvo. Esa misma. La frase se entiende perfecto, tiene sentido, pero el referente, el actual rey de Francia, pues no existe. ¿Y entonces, la frase es verdadera o es falsa? Ahí está el dilema. Si dices que es falsa, implicas que hay un rey de Francia que tiene pelo. Absurdo. Y si dices que es verdadera, también es absurdo. Es una paradoja. Una que demuestra que igualar significado con objeto no siempre funciona. Y este callejón sin salida es el que prepara el terreno para el giro más radical de todos. Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein. Él básicamente mira toda esta discusión y dice, están buscando en el lugar equivocado. Él cambia la pregunta. En vez de ¿qué es el significado?, pregunta ¿cómo usamos las palabras? Precisamente, su propuesta, que fue una revolución, es que el significado no es una cosa, ni una idea, ni un objeto. Su famosa frase. El significado de una palabra es su uso en el lenguaje. Tal cual. Espera, porque eso suena muy simple, pero es un cambio total de perspectiva. Si el significado es solo el uso, ¿eso no nos lleva al caos? Es la primera objeción que surge, sí. ¿Cómo sabemos que hablamos de lo mismo? Exacto. La respuesta de Wittgenstein es genial. Nos pide que pensemos en la palabra juego. ¿Ok? ¿Qué tienen en común el ajedrez, el fútbol, un solitario en la computadora y un niño jugando con una pelota? Pues, si lo pienso, no hay una sola cosa que los una a todos. Algunos son de competencia, otros no. Unos tienen reglas, otros son libres. Justo. No hay una esencia de juego. Lo que los une, dice Wittgenstein, es una red de parecidos de familia. Como en una familia, donde uno tiene la nariz del abuelo, otro los ojos de la tía. Eso mismo. El significado no es una definición de diccionario, sino esa red de usos que se conectan. Las palabras son herramientas. El significado de un martillo es lo que haces con él. Este es muy potente. Es como si el significado no estuviera en un libro, sino en la calle, en la vida. El lenguaje no es un espejo de la realidad, es una caja de herramientas para interactuar con ella. Y esto me lleva a la última idea, la del relativismo lingüístico. Si las palabras son herramientas, la forma de mis herramientas define qué puedo construir. Esa es la pregunta del millón. Y nos lleva a Wilhelm von Humboldt y más tarde a la hipótesis de Sapir-Whorf. La idea de que el lenguaje no solo comunica el pensamiento, sino que le da forma. Exacto. No es que pensemos y luego busquemos palabras, es que pensamos a través de las palabras. El idioma que hablamos moldea nuestra percepción de la realidad. Esa es la hipótesis. El ejemplo clásico es que algunas lenguas tienen muchísimas palabras para la nieve, y se sugiere que por eso sus hablantes no solo la nombran diferente, sino que la perciben diferente. Hoy esa idea se ha matizado mucho, ¿no? Sí, la versión fuerte de que el lenguaje te determina el pensamiento ya casi nadie la defiende. Pero la versión suave, la de que el lenguaje influye en cómo pensamos, esa es muy aceptada. Me hace pensar en palabras como saudade en portugués. No es que no sintamos algo parecido, pero al no tener la palabra... Quizás la experiencia es menos nítida, menos concreta. El lenguaje nos da las categorías para organizar el caos de la experiencia. Es que el recorrido ha sido increíble. Empezamos con una pregunta sobre sonidos. Y terminamos dándonos cuenta de que el lenguaje es la base sobre la que construimos nuestra realidad, nuestra cultura, nuestro pensamiento.
Hemos visto que el significado no vive en un solo lugar. Vive en el sonido, en la mente, en el mundo. Y sobre todo, en el espacio entre nosotros, en el acto de usarlo. Nos deja con una última reflexión. Si el lenguaje es el instrumento para organizar y nombrar el mundo, ¿qué lugar queda para todo aquello que no podemos nombrar? Para esas sensaciones o experiencias que se sienten más allá de las palabras. Justo eso. Esto fue Perceptalia, el lugar donde pensar se vuelve un acto de libertad. Si algo de hoy les hizo reflexionar, compartan esta conversación y acompáñenos en la próxima.